.nic.cl. Muy buenos días, continuamos. Muy buenos días, continuamos. Por cierto, nada de día lunes, donde estamos revisando, por cierto, parte de el trabajo de la Convención Constitucional. Hemos hablado durante este día acerca de diferentes aspectos, pero queremos hacer una reflexión también más macro respecto de lo que ha sido este proceso, sobre todo tomando en cuenta de que estamos a pocos días de que culmine ya este proceso cuando se entregue el próximo 4 de julio la propuesta de nueva Constitución. Saludamos a esta hora de la mañana al cientista político académico de la Universidad Diego Portales, investigador asociado además al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el profesor Claudio Fuentes, a quien le damos la bienvenida. Claudio, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Radio Análisis. No, gracias a ustedes. Buenos días. Sí, buenos días. Claudio, preguntarle en primer lugar respecto de este proceso. La idea es abordar esto desde un punto de vista más general, no tanto en la discusión que se ha dado estos últimos días en torno a las diferentes disposiciones, por ejemplo, de las comisiones finales, etcétera, porque este fue un proceso que surgió a raíz de una crisis política social bien profunda en nuestro país y que por lo mismo también se cifraron muchas expectativas respecto de lo que podía ser para precisamente atender a todas esas demandas que se visibilizaron, sobre todo con más fuerza a partir del 18 de octubre de 2019. Ya muy cerca de cumplir el año de trabajo de la Convención Constitucional y ya pensando en lo que va a ser la campaña para el plebiscito, a su juicio, ¿se han cumplido las expectativas que esta instancia creó en su momento? A ver, yo creo que la evaluación de las expectativas cumplidas o no, creo que vamos a tener que aguardar un tiempo porque yo creo que va a depender mucho del texto final, una vez que el 4 de julio se entregue. Y en segundo lugar, creo yo que va a estar muy determinado por lo que pasa en el plebiscito. Es decir, yo creo que la evaluación final la va a dar la ciudadanía a partir del plebiscito y hay que tomar un poco de perspectiva. Estos procesos de cambio constitucional, como tú señalabas, son parte de una dinámica política y social más general y por lo tanto el hecho de que se materialice, si es que se aprueba la nueva constitución y comience a funcionar una nueva estructura, etcétera, recién ahí uno va a poder evaluar ciertos elementos asociados al proceso constituyente. Dicho eso, yo creo que hay dos o tres aspectos que sí es posible ya empezar a hacer evaluaciones. Primero, la participación ciudadana. Yo creo que ahí a mí la respuesta sería mixta. Creo que había muchas expectativas de parte de los convencionales y de la sociedad de, ok, esta es la primera vez en la historia donde la ciudadanía puede participar, puede haber un involucramiento mayor, pero entre medio hubo una elección presidencial. Por lo tanto, la dinámica de participación ciudadana en la escritura del texto creo que fue menos de lo que la gente esperaba, menos que de lo que los propios constituyentes esperaban, y por lo tanto ahí hay un elemento, si bien, si tú miras en la perspectiva larga, es primera vez en la historia que esta dinámica social se dio en Chile. No había pasado así en la historia republicana, y por lo tanto es algo positivo. Sin embargo, yo creo que hubo déficit en los medios de comunicación. Creo que el canal público, por ejemplo, no respondió a la expectativa en términos de educar, formar y en segundo lugar de los mecanismos de participación. Estábamos entre medio de una pandemia, elección presidencial, entonces como que muchos elementos confluyeron para inhibir como espacios, momentos de reflexión social sobre lo que se estaba escribiendo. Ese punto es bastante interesante porque efectivamente una de las
críticas y autocríticas también que se hizo o se ha hecho la propia Convención Constitucional es la dificultad que ha tenido para comunicar el trabajo que realizó durante todos estos meses, tomando en cuenta además que hubo un periodo, sobre todo el periodo de instalación, cuando se estaba elaborando el reglamento, esas cosas, que era una discusión mucho más técnica, que a lo mejor estaba alejado respecto del fondo que posteriormente se iba a revisar después. ¿Faltó preparación en general en nuestra sociedad, por decirlo de alguna forma, para abordar un proceso como este? De todos modos, o sea, por ser un proceso inédito en Chile, yo creo que nadie estaba tan preparado. En segundo lugar, yo creo que a nivel internacional, nosotros hemos hablado mucho con, mirado la experiencia comparada, Idea Internacional y otros organismos, y hay un elemento nuevo en este proceso constituyente y que son las redes sociales, que han tenido mucha influencia en los constituyentes y en la conversación social, la noticias falsas y todo eso. Por lo tanto, era un proceso bien inédito a nivel latinoamericano y a nivel, si bien se han hecho otras convenciones constituyentes, el momento en que estamos hiperconectados, con una elección entre medio, todo eso lo hacía bastante único. Ahora, creo que si hay un aprendizaje que sacar, tiene que ver con lo que tú dices respecto de cómo traducir al lenguaje ciudadano que son complejos, que son difíciles de entender. O sea, yo te digo, no sé, el concepto de preguntaban en un taller, igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva versus la igualdad formal? Son conceptos muy abstractos y que hay que aterrizarlos, ponerle carne. No sé, cuando se hablaba de los quórum, por ejemplo, que también no son fáciles. Lo que tiene que ver con el bicameralismo asimétrico. O sea, son conceptos muy elevados y que muchas veces la ciudadanía no entiende y que no ha estado familiarizada, porque tenemos un analfabetismo democrático muy grande y yo creo que eso requirió más guía, más educación ciudadana para el proceso constituyente. Ujú. ¿Cómo vio el proceso de elaboración de acuerdos, que fue otro de los puntos que generó harto debate durante todo este proceso constitucional, desde el sector de la derecha, de Vamos por Chile y de sectores más extremos por ese lado? Se acusó que fueron dejados de lado de la toma de decisiones, pero por otra parte, el resto de los colectivos destacan el tremendo trabajo que tuvieron que hacer para poder dar con este quórum de 2/3, que en un principio incluso hizo pensar que varias de las disposiciones normativas iban a tener que ser revisadas después porque no se iba a llegar finalmente a ese tipo de acuerdos. ¿Cómo vio ese proceso? Súper interesante porque yo creo que ese es uno de los aprendizajes más interesantes que se vive en Chile. Uno, la idea de generar acuerdos. A ver, cuando vemos el proceso y vimos que en las comisiones se aprobaba algo y el Pleno lo rechazaba y lo volvía, esa itinerancia de ir y volver, esta idea de que hoy se va a nacionalizar todo y de pronto no se nacionalizaba. Hoy va a haber una tremenda hecatombe porque se va a aprobar no sé qué cosa, se va a eliminar el himno nacional y al final no se elimina. O sea, una lógica que funcionó de modo moderando ciertas iniciativas. Esa lógica de un pleno que se pone de acuerdo y logra consensos, creo que no estábamos tan acostumbrados. Estábamos acostumbrados a la democracia de los consensos, donde una minoría vetaba y se aprobaba lo que esa minoría estaba. Pero la lógica de llegar y buscar un acuerdo todos en conjunto, eso no habíamos estado tan familiarizados. Y ahí hay varios puntos que son relevantes. Primero, la democracia requiere negociar y acordar, ponerse de acuerdo, ceder. Esa idea de ceder, yo no voy a lograr mi objetivo y voy a llegar a un entendimiento, creo que es bien relevante para las democracias como la chilena, que es hiperfragmentada.
Y ese yo creo que es una experiencia de este proceso. Lo segundo es lo que tú decías, cómo se respetan las minorías y que son de derecha, que han sido muy notorias por los medios de comunicación, pero también de izquierda, la izquierda más de izquierda, valga la redundancia, tampoco consiguió su objetivo. Entonces, acá hay procesos de diálogo y de negociación para ambos lados y eso es lo que vimos en la convención, porque muchas de las políticas tuvieron que negociarse y moderarse. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo creo que hay también un aprendizaje. Ahora, finalmente, efectivamente, yo creo que hay un debate ahí respecto del vínculo entre la centroizquierda y la derecha. Ujú. Creo que ahí hay un punto que también hay un aprendizaje que tomar respecto de cuánto había de disposición para ejercer y generar un diálogo franco, de buena fe con sectores de derecha. Y yo creo que todavía Chile muestra una división muy fuerte política y creo que el plebiscito va a seguir mostrando esa división. Ujú. Claudio, esta propuesta, por lo menos lo que conocemos en el borrador, incorpora algunos conceptos que son bastante innovadores, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, como por ejemplo el de la democracia, avanzar hacia una democracia paritaria. Pero aprovechando que usted también es integrante de el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el hecho de que avance Chile a ser un Estado plurinacional también ha generado bastantes resquemores en ciertos sectores, ha sido acelerado también en otros, pero respecto de las críticas de que se estaría sobre representando a los pueblos indígenas y que quizás no es la forma de avanzar hasta hacia este reconocimiento que se debiese hacer a nivel constitucional de los pueblos originarios, cómo ha visto todo ese debate y finalmente cómo está quedando el texto a nivel constitucional en ese sentido? A ver, ahí hay dos preguntas, uno sobre el proceso y cómo ha sido el debate y otro sobre lo que quedó en la Constitución. Sobre el proceso, a mí me preocupa porque es un proceso de debate. El debate sobre el reconocimiento del pueblo indígena ha sido, yo creo que, muy marcado por los polos, particularmente por esta visión de que la plurinacionalidad significa el quiebre de la unidad nacional, la fragmentación de Chile, se van a ver varios países, que se genera un grupo privilegiado, y yo creo que eso es falso, eso no es así. Primero, la idea de la plurinacionalidad es todo lo contrario, es cómo en un país que se reconoce de diferente se logra integrar y generar un diálogo intercultural. Entonces, el primer punto es si reconocemos que hay otros pueblos. Si se reconoce, ¿cómo podemos convivir en esa diferencia? Ese es el tema. Y esa convivencia se estructura a partir de ciertos derechos, derechos políticos, territoriales, jurisdiccionales y culturales. Entonces, para mí, la plurinacionalidad es lo opuesto a lo que se ha planteado por algunos sectores, que tiene que ver, no es la división, a mi juicio es aprender a convivir en diferencias, convivir dentro de un territorio, convivir dentro de unas culturas diversas y cómo podemos hacerlo. Entonces, el engranaje que se propone tiene que ver con lo político, lo territorial, lo jurisdiccional y lo cultural, esas cuatro dimensiones. Ya, y ahí vamos al contenido. En el contenido, yo creo que aparte de la etiqueta de Chile, un Estado plurinacional, lo importante son estas dimensiones, esas cuatro dimensiones que yo planteé. Y ahí hay harta experiencia comparada. Hay países que no se declaran plurinacionales, pero que tienen estas dimensiones. Reconocen derechos políticos, asientos reservados, reconocen autonomía, reconocen jurisdicciones especiales, reconocen cultura, lengua, etc. Ejemplo, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Colombia, México, esos países reconocen este tipo de elementos con más o menor grado.
Chile se posiciona con un alto grado de reconocimiento, eso es verdad. O sea, hay un avance importante. La pregunta es si eso va a generar desigualdad, como indígenas que sean privilegiados. Primero, históricamente los indígenas sabemos que en Chile son los excluidos del sistema, han sido excluidos. O sea, cuando yo, así como me dicen, oye, ellos van a ser un grupo privilegiado, por favor, ¿de qué están hablando? O sea, los pobres de los pobres son indígenas hoy día en Chile. Las condiciones materiales son realmente, o sea, hay que ir a la Araucanía, hay que ir a zonas donde hay población indígena y uno ve que en cualquier índice están por debajo la media chilena. Y por lo tanto, establecer ese argumento a mí me parece muy preocupante porque también genera toda una discusión sobre racismo, sobre una crítica a una política que busca, como decía anteriormente, generar espacios de diálogo y reconocimiento. Yo creo que lo que se hace es que en el texto constitucional se reconoce el principio y después se establece que las leyes, el Congreso va a tener que definir cuáles van a ser los bordes de ese reconocimiento. Y eso es lo que está plasmado en el texto constitucional. Ujú. Estamos conversando con Claudio Fuentes, cientista político académico de la Universidad Diego Portales, investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas a propósito de lo que ha sido este proceso constitucional. Por último, profesor, bueno, no podemos adelantar qué va a pasar el próximo 4 de septiembre, pero sí sabemos que el proceso político en Chile va a continuar independiente de que triunfe el apruebo o el rechazo. Y en ese sentido, este proceso constitucional independiente de cuál sea el resultado, repito, de septiembre, va a dejar enseñanzas, ya sea para avanzar en la implementación de la nueva constitución o bien para ver de qué forma se sigue avanzando con el proceso político. ¿Qué lección rescataría respecto de lo que ha sido todo este proceso pensando en el Chile que va a continuar el próximo 5 de septiembre? No, desde el punto de vista sustantivo, yo creo que los temas que se establecen en el debate de la nueva constitución son los temas que nos han acompañado en los últimos 10, 15 años. Uno, el rol del Estado en la provisión de garantías sobre derechos sociales, todo lo que tiene que ver con el Estado social y democrático de derecho es eso. No es casualidad que los principales debates y actores que han intervenido en el debate son el área de la salud, de las pensiones, de la educación y eventualmente de la vivienda. Entonces ahí hay un núcleo de temas de cuál es el rol del Estado y el mercado. Como tú dices, independientemente que gane el apruebo o el rechazo, esos temas claramente van a marcar la agenda de este gobierno en los próximos 2 o 3 años. Reforma de pensiones, reforma de salud y el rol de la educación. El segundo gran tema, que es evidente que ya hablamos, tiene que ver con el reconocimiento de pueblos indígenas. Ahí hay un tema muy relevante respecto de las tierras, o sea, se requiere una política de largo plazo, a largo aliento, para organizar la resolución del conflicto territorial que existe hoy día en Chile y del reconocimiento de pueblos indígenas. Y eso, independiente que se apruebe, va a acompañar. Y finalmente yo creo que algo que es relevante y que la Constitución sería bastante innovador, tiene que ver con lo que tú mencionabas al pasar, que es la democracia paritaria. Esta Constitución establece un nuevo estándar para los derechos de las mujeres, particularmente el ingreso o la participación, más que el ingreso, la participación de las mujeres en espacios de poder, y eso es una revolución, digámoslo, del mundo mundial. O sea, la propuesta de nueva constitución establece mecanismos de paridad en los distintos niveles de representación popular y en los niveles de representación del Estado. Por lo tanto, sería un cambio copernicano a lo que tenemos hoy día. Y eso es innovador e interesante para lo que viene para el país.
Ujú. Profesor Claudio Fuentes, gracias por haber estado esta mañana acá en Radio Análisis. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, ¿eh? Que estén bien. Chao. Adiós. Ahí estaba entonces el cientista político Claudio Fuentes acompañándonos en esta primera edición de Radio Análisis. Nosotros también despedimos este programa. Siga en nuestra sintonía porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Visite, por cierto, radio.chile.cl. Nos reencontramos ya este miércoles porque mañana martes es feriado, así que nos vemos el miércoles a las 7 en punto. Que estén muy bien.